¿Hacia dónde apunta César Hildebrand? ¿Es realmente periodismo objetivo, concienzudo, riguroso el que está siendo para muchos el ícono del periodismo peruano? ¿O es que ya lamentablemente la carencia de investigación y puede que ya el avance de la edad y el sesgo, sobre todo, ha recaído sobre una de las mentes más intelectuales que tuvo el Perú en su momento? Estamos hablando de más de 180.000 personas que han sido desplazadas. ¿Sabe cómo le han llamado a ese tipo de situaciones algunos especialistas? Como una bendición geológica, en el caso del Perú específicamente. Porque si la profundidad no hubiese sido tan amplia, los estragos hubiesen sido muy diferentes. Y yo le aseguro que en esos momentos todos los medios de comunicación nosotros estaríamos abocados en otro tipo de noticias, que sería la contingencia, las medidas de saturación de esa situación. A Dios gracias que dentro de todo lo que ha pasado estamos a salvo, no ha habido pérdidas humanas, más que lo material, que al fin y al cabo se puede subsanar. Yo sé que es muy doloroso perder bienes propios, pero aún así es subsanable, se puede recuperar. Y el llamado siempre está a la prevención. Tengamos en cuenta que nuestro país, el Perú, es un país sísmico. Nos encontramos en el cinturón de fuego. En cualquier momento puede replicarse un terremoto, un movimiento telúrico de mayor magnitud, similar magnitud o menor magnitud. En cualquiera de las situaciones tenemos que estar alertas. Bien, voy a darle la bienvenida a mi compañero Juan Diego Berna, quien se encuentra también ya a mi lado derecho. Muy buenos días, Juan Diego. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Grecia. ¿Cómo estás? Un gran saludo a toda nuestra audiencia de Betel Radio, la voz que inspira. Estamos contentos de comenzar ya 27 días del gobierno de Keiko Fujimori. 27 días en las que, por supuesto, recordando y contando desde aquel 28 de julio del presente año a la fecha, 24 de agosto, se están cumpliendo estos 27 días de gobierno. 27 días que han sido caracterizados, creo yo, por la propuesta en medio de las críticas que se le han venido levantando a la señora Fujimori y Uchi. Se tiene en conocimiento que hay un sector, por supuesto, periodístico, que va a intentar ponerle más trabas que denuncias. Y una de aquellas es la que ha señalado el semanario Hildebrand en sus 13. Yo quisiera que la podamos compartir a nuestros amigos de redes sociales y aquellos que nos escuchan en las plataformas radiales, describir un poco de lo que significó esta portada que salió el pasado viernes 21 de agosto. Un semanario que es normalmente conocido por sacar destape o haber sacado, ¿no?, en épocas anteriores. Sin embargo, en la actualidad colocan hoy, bueno, en lo que fue el viernes, hacen una publicación semanal. Todos los viernes publican el semanario Hildebrand en sus 13. La portada señala lo siguiente: el amigo íntimo de la presidente. Se llama Damián Valenzuela Mayer, es argentino, tiene 51 años y se presenta como un próspero impulsor de inversiones, aunque sus víctimas no piensen lo mismo. Se han visto varias veces en el spa Tomico, es lo que señala el semanario Hildebrand en sus 13. Ahora, esto es, se supone, la pepa que se coloca normalmente en la portada de un diario. Lo más relevante, lo más trascendental, la búsqueda de la investigación más acérrima es la que termina colocándose en una portada de un diario. Me pregunto, ¿es esta realmente una investigación sólida y consistente para publicarla en un semanario con una trayectoria o de una reputación que supuestamente para muchos es el mejor periodista del Perú, César Hildebrand? Bueno, la señora Fujimori, la señora presidenta de la República, ha respondido a través de un video en el que lo vamos a compartir para escuchar sus declaraciones, en el que señala específicamente cómo fue ese encuentro, qué día fue, si fue durante el gobierno, después del 28 de julio o fue antes, dado que, al menos en esta portada, no se especifica, de acuerdo a lo que debería presentarse como una búsqueda de la objetividad y de la transparencia y de la verdad, mencionar siempre, ¿no?, fechas, el responder, ¿no?, el cuándo, responden el dónde, en el spa Tomico, pero no responden el cuándo. Bueno, la señora Fujimori, para antes que yo se los pueda desmenuzar, lo explica de la siguiente manera y vamos a escucharlo. Una revista, en un semanario. Sí, quiero confirmar que el día 11 de julio, efectivamente, antes que yo asumiera la presidencia, acudí a la peluquería Tomico. Pero es importante señalar que en el periodo después de la elección, hasta antes de la juramentación, quiero que sepan que el carro que yo he utilizado fue facilitado por el partido, ¿okay? No he utilizado un carro del Estado. Así como les he contado que la oficina de la presidenta electa tampoco significó ningún gasto para el Estado peruano. Hace tiempo me inventan relaciones, 4 o 5 relaciones. Pero yo ya he señalado claramente que a partir del 28 de julio de este año y por los próximos 5 años, mi compromiso es con el Perú. Eso quiero que quede bien claro. Ya después
Quizás más adelante podré pensar en otras cosas. Mientras tanto, quiero que sepan que mi enfoque y mi concentración es muy clara. Lo otro que quiero señalar es que en esta campaña y a lo largo de los últimos años, yo he tenido varias amistades que me han ayudado, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el señor Carlos, el señor Damián, el señor Román, que son personas del extranjero, que generosamente han venido a colaborar. Y yo, por supuesto, que valoro el conocimiento de todas estas personas que de una manera generosa, ¿no? Han querido ayudarme en este proceso. Y por último, y después de hacer esta aclaración, acá lo importante es concentrarnos en nuestro país. Que nadie nos distraiga, ¿ok? Hay mucho por hacer, hay muchos problemas por resolver. Y esta mañana... Bien, es lo que ha señalado la Presidenta de la República. Y aquí hay un principio que vamos a recordar y vamos a refrescarlo siempre, que es el que aparece en Primera de Tesalonicenses, donde Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica: examinadlo todo y retened lo bueno. En medio de la tarea informativa que tenemos es siempre traerle y rescatar lo positivo en medio de la abundancia de malas noticias que tiene nuestro país. Ese es el compromiso que tenemos como comunicadores aquí desde Betel Radio, la voz que inspira. Entonces, estamos viendo a una presidente que está enfocada en lo importante. Ha dicho que hay que dejar de atender a las especulaciones y buscar al final lo que es lo relevante, lo importante, lo trascendental. ¿Qué es lo trascendental? En este momento, buscar la mejor estrategia para prevenir el fenómeno del niño. Es buscar la mejor estrategia para reducir la criminalidad, la inseguridad ciudadana en las calles en las 25 regiones del Perú. Es empezar a tener un mapa adecuado de cómo prepararnos ante un posible sismo que podría golpear nuestra capital, nuestro país, con escenas devastadoras. ¿Hay que prepararnos? Por supuesto que sí. Dios mediante no llegue, pero podría pasar. Hay que estar siempre a la expectativa. Entonces, ¿qué es lo que dice la señora Fujimori en relación a la publicación que ha hecho César Hildebrand de manera muy elegante, muy profesional y muy a la vez preparada en lo que respecta a la comunicación política a través de sus redes sociales, en los lives que hace? Seguramente le hacen la consulta. ¿Qué pasa con el argentino con el que te has estado viendo, Keiko? ¿Qué es lo que se estaría señalando presuntamente? Uno, que Keiko Fujimori pues habría estado usando el auto de la presidencia de la República, el cofre, para ahí estarse viendo con este señor Damián Dyer de nacionalidad argentina, en un spa, también con el nombre que aparece en el semanario, llamado Tomico. ¿Este acaso es un delito? Por supuesto que no, porque la señora Fujimori no lo hizo en la etapa de presidente de la República, lo hizo antes de juramentar. Sí, pero también seguramente era un auto que le proporcionó el Estado. No es así tampoco. Era un auto que, como señala la señora Presidente, fue un auto proporcionado por el partido. Asimismo, los gastos que se hicieron para la oficina de la presidencia electa tampoco fueron gastos del Estado, fueron del propio partido, del propio Fuerza Popular. Entonces, ¿hacia dónde apunta César Hildebrand? ¿Es realmente periodismo objetivo, concienzudo, riguroso el que está siendo para muchos el ícono del periodismo peruano? ¿O es que ya lamentablemente la carencia de investigación y puede que ya el avance de la edad y el sesgo, sobre todo, ha recaído sobre una de las mentes más intelectuales que tuvo el Perú en su momento? ¿No es acaso esta rigurosidad que se debe mantener hasta el último día de aquel que se dedica a esta digna profesión? Si es que nosotros buscamos dar alguna información, lo que se busca siempre es la evidencia sólida. ¿Qué tipo de evidencia ha presentado más allá que el buscar sembrar especulaciones? Al mostrar este tipo de portadas, le terminan dando la razón a muchas personas que solamente se dedican a señalar personajes como César Hildebrand como alguien que busca petardear el gobierno. Ya no existe hoy un periodismo que busca informar y educar, sino más bien se ha buscado construir un nuevo periodismo, el periodismo destructor, el periodismo difamador. Y esto es triste, como recalco, viniendo de un director como lo es el señor César Hildebrand. Pareciese no un diario de un periodista profesional con décadas de trayectoria, sino más bien un diario de farándula. Me van a disculpar, pero es la impresión, o sea, el amigo íntimo de la Presidenta. Y si es que hay algo bueno que rescatar de esta portada, es la forma en la que la señalan a la Presidenta, que es la Presidente con E. Pero de ahí no hay nada más que pueda resaltar, más que algún tipo de especulación que se pueda sembrar. Y ante la especulación siempre es importante la información. Y la información la acaba de dar directamente la señora Presidenta de la República desde sus plataformas digitales. Y es triste, o aún más lamentable, que desde las aulas universitarias se empiezan a ver este tipo de portadas o este tipo de informaciones como las más óptimas para empezar a formar a los siguientes periodistas de las próximas generaciones. Yo no sé realmente qué tipo de
ídolo o qué tipo de profesor o qué tipo de ejemplo podría transmitir portadas como las del señor César Hildebrand. Lo importante de todo esto es que la señora Presidente está respondiendo con una holgura, con una relevancia que al final termina, creo yo, molestando más a sus críticos, termina incomodando más. El hecho de no caer en la provocación y el no responder a la diatriba conforme se le viene levantando la especulación, creo que es uno de los aspectos que también le molesta a la oposición. No viene de un político, sino más bien de alguien que supuestamente se dedica a las comunicaciones. Pero bueno, esto es lo que vamos teniendo también hasta el momento, Grecia. Sí, bueno, es importante entender que no se trata de una medida de encubrimiento, ¿no? Cuando algún presidente o alguna autoridad tiene reuniones clandestinas con terceros, ya sea lejanos a Palacio, cercanos a Palacio, proveedores de Palacio, como el caso del señor José Gerí, es menester hacer la denuncia pública. Es menester pedir explicaciones, sobre todo por parte de la ciudadanía, que se canaliza muchas veces a través de la prensa. Pero ese no es el caso. Estamos hablando de un asesor, ¿no? Es evidente que el presidente de la República o el líder de un partido político se va a reunir con sus asesores. Además, ella todavía no era mandataria como tal. Por otro lado, el señor Luis Dyer, ministro de Salud, indicó que sí mantenían seguridad del Estado, pero esto es porque el país, el gobierno peruano, le otorga seguridad a los dos candidatos que pasan a segunda vuelta por un tema de garantías. Tanto Roberto Sánchez como Keiko Fujimori, que fueron las personas que pasaron a segunda vuelta, tenían asignados personal de seguridad por parte del Estado. Entonces no es que ella estaba abusando de su autoridad, bueno, aunque todavía no era autoridad, pero no es que estuviera abusando de facultades del Estado que no le competían. Al contrario. Pero bueno, dejemos de lado, como dice Juan Diego, el tono farandulesco que muchas veces se le intenta dar a la política y vayamos al punto más importante. Keiko Fujimori ha revelado que esta semana se va a presentar el pedido de facultades legislativas ante el Congreso de la República. Y a ver, ¿por qué es importante esa noticia? Y aquí debemos poner mucho ojo. Porque el Ejecutivo va a presentar ante el Parlamento este proyecto de ley donde solicita facultades legislativas. Yo les explicaba hace unos cuantos días atrás que el Ejecutivo no tiene, por supuesto, dentro de sus facultades el legislar. Eso le corresponde al Parlamento. Pero en medidas o contextos muy circunstanciales y en periodos de tiempo limitados, el Ejecutivo puede legislar. Pero para eso le tiene que pedir permiso al Parlamento, en este caso a la Cámara de Diputados, que es la Cámara Baja. Ya el señor Luis Galarreta, junto con todo su gabinete, se ha presentado ante el Parlamento de una manera proactiva, porque no le correspondía. Él decidió solicitar que lo reciban a exponer la ruta o el plan de gobierno de este quinquenio en el que van a estar liderando el país. Entonces la manera de acercarse al Parlamento ha sido justamente poder preparar la cancha para que cuando presenten el proyecto de facultades no se las deroguen, no lo retengan, sino que pueda proceder. Específicamente porque eso debería apuntar a dos materias: seguridad ciudadana, que es un tema latente, y por otro lado, la contingencia del fenómeno El Niño. Ante esto, he escuchado a diferentes parlamentarios que se han referido a través de medios de prensa, algunos por sus medios personales de comunicación, y han indicado que tienen el ánimo de hacer que el país avance. Y si permitir que el país avance es aprobar este proyecto de ley, lo van a hacer siempre y cuando haya pertinencia en el proyecto de ley. Vamos a escuchar las declaraciones de una diputada. Ella es una diputada del Partido Cívico Obras, se llama Jenny Samanés, y me ha parecido muy oportuna su precisión con respecto a ese tema. Vamos a escucharlo y luego lo estamos analizando. Bueno, la bancada de Obras y Ricardo Belmont especialmente es una persona que justo acaba de salir ayer a los medios a decir que va a apoyar y nos ha pedido apoyar al gobierno de la presidenta Fujimori, porque si le va bien a ella y a su gobierno, entonces nos va a ir bien a todos los peruanos, ¿no? Y la población, la ciudadanía ya está aburrida de tanta pelea, tanta agresividad que se ve, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es empujar el coche para que a ella le vaya bien. Y efectivamente, Obra firmó un trato con otros dos partidos políticos de oposición, pero exacto, ¿no? Era por elecciones, pero es una oposición, digamos, constructiva al gobierno, pero no al país, a los 33 millones, ¿no? Esos legisladores es trabajar y por parte mía yo tengo el encargo de Ricardo Belmont de replicar a nivel nacional todo lo que él, a través mío. Bueno, Ricardo es una persona muy demócrata, es una persona muy humana, es una persona que quiere el Perú, ¿no? Y entonces él jamás nos va a poner una puñal en la espalda para votar, aunque no pensemos igual, por algo que proponga, por ejemplo, el grupo del señor del sombrero. Bien, debo decir que escuchar estas declaraciones han traído bastante alivio a mi persona. Y debo saludarlas también, porque se trata de declaraciones y formas de expresión claras, concisas y coherentes.
Lo que está diciendo esta diputada es, a ver, nosotros hemos conformado una coalición de oposición, pero ella lo dice muy claro. Y esperemos que este dicho no solamente se quede en el dicho, sino también en las acciones, ¿no? Pero lo que ella indica es lo siguiente: somos una oposición al gobierno, no al país. Excelente, excelente. Esperemos que Juntos por el Perú y Ahora Nación, que son las bancadas más recalcitrantes, puedan también entender esto. Porque claro, Buen Gobierno y Cívico Obras está en una especie de nebulosa, en un limbo político en el que todavía no se definen si son de derecha, de izquierda, ellos dicen ser de centro, pero está más para acá que para allá. Y ya hemos conocido los procederes tanto de Ricardo Belmont como del señor Jorge Nieto. Pero entiendo yo por estas declaraciones y porque también he tenido la oportunidad de conversar con otros diputados o senadores, y los hemos tenido aquí en mesa, a eso me refiero con conversar en entrevista, que no piensan igual a las facciones más duras o draconianas de Juntos por el Perú y Ahora Nación. Entonces, estas personas son claves. Y ustedes miran a lo mejor Progresia, yo no confío en estas personas. Son bancadas que no me representan. Ok, lo puedo entender. Pero en política no pueden haber enemigos eternos. Tampoco pueden haber aliados permanentes. En política, un día te puedes sentar con alguien y pueden llegar a un consenso y al día siguiente no. Es el arte del consenso, de la comunicación, del diálogo, de hablar. Así es la política. Así funciona específicamente este fuero que es el Parlamento de la República. Entonces, entiendo yo que hay personas dentro de estas bancadas de oposición que son divergentes en su manera de pensar a estas facciones recalcitrantes que, por ejemplo, están pidiendo la libertad de Pedro Castillo, que tienen una agenda ideologizada, etc., etc. Y ellos van a ser claves para poder inclinar la balanza a un espectro más racional, más democrático dentro del país. Y tal cual, la frase que esa diputada lo indica es perfecta. Somos oposición del gobierno. Bien, están en todo su derecho. Han sido elegidos por ese motivo, porque ha habido gente que no le gustaba a Keiko Fujimori y dijo, yo tengo que votar por alguien que sea la oposición y que pueda ser el contrapeso. Excelente, eso es democrático. Pero no somos oposición del Perú. Y eso es perfecto. Porque al fin y al cabo, el diputado, el senador tiene que entender que llegó al Parlamento para representar las necesidades del peruano y para solucionarlas en la medida de sus facultades. Y tiene que ser así. Ahora, escuchaba a otros diputados de Renovación Popular, que sabemos vendría a ser la bancada por naturaleza aliada al fujimorismo, dado el espectro ideológico que tienen. Y un diputado, el señor Cristian Aranda, diputado por Arequipa, indicaba, ¿no? Él decía, esperamos que llegue este proyecto de ley y que este proyecto de ley tenga los puntos necesarios con respecto a las materias que son urgentes. Es decir, esperamos que el fujimorismo no meta otras cosas de contrabando en ese proyecto de ley, porque si no lo que va a pasar es que Juntos por el Perú, Ahora Nación, Zunini, Indira Wilca, Mirta Vázquez, Iber Maraví se van a levantar, van a mover por ahí algún tipo de consenso interno y van a oponerse, van a rechazar este proyecto de ley. Entonces, aquí también se solicita una estrategia clara por parte del partido oficialista, del Ejecutivo, que realmente pongan las cosas necesarias y claras para enfrentar estas dos necesidades latentes que hay en nuestro país, que son fenómeno del niño y problemas de seguridad ciudadana. Así que esperemos que realmente pueda haber una mirada positiva desde el Congreso de la República. Por otro lado, y no menos importante, el día viernes tuvimos en este set al señor Rafael López Aliaga, tuvimos al señor Aldo Bravo y también al congresista César Revilla de Fuerza Popular. Y Aldo Bravo nos estuvo explicando su proyecto de ley, este proyecto de ley que busca sancionar penalmente la apología al delito durante situaciones de crisis política y conflictos sociales, el proyecto de ley 00043. Y bueno, ha sido un proyecto de ley que ha generado mucho revuelo, ¿verdad, Juan Diego? Sí. Hay quienes están a favor, hay quienes indican que les parece una medida muy concreta, correcta, sobre todo para regular pedidos, iniciativas, llamados a la violencia en circunstancias muy cruciales para nuestro país. Y esto no solamente recae sobre el político o el funcionario, sino también sobre los comunicadores, aquellos que tienen influencia sobre algún determinado grupo de personas. Claro, ha habido otro sector que pues esto le ha generado demasiado escozor, ¿no? Y han salido a denunciar y a decir que Renovación Popular quiere censurar la opinión, eso es un delito a la opinión pública, que es una forma de limitar la libertad de expresión. Sin embargo, le preguntamos al líder de Renovación Popular qué opinaba al respecto de este proyecto de ley. Y él no se pronunció sobre el fondo del proyecto, sino simplemente nos dijo, en estos momentos yo respeto las facultades legislativas de los partidarios de Renovación Popular, sin embargo, yo tengo otras prioridades. La prioridad del país ahora está en seguridad ciudadana, fenómeno del niño. Entonces considero que otras medidas, bueno, están en su libertad, pero yo no las comparto. Esas declaraciones provocaron que el diputado Aldo Bravo replanteara este proyecto de ley.
Mejor dicho, replanteara la presentación del proyecto de ley, porque seguramente lo va a presentar más adelante, lo va a volver a presentar. Pero por el momento lo que se sabe hasta ahora es que ha retirado el proyecto de ley. Y ese proyecto de ley ya no va a entrar a agenda, ya no va a ser debatido, ya no, porque el mismo diputado por iniciativa propia ha decidido retirarlo, guiándose de los argumentos de su líder, el señor Rafael López Aliaga, en que en estos momentos lo que se necesita atacar es la seguridad ciudadana, bueno, la inseguridad ciudadana, mejor dicho, y las contingencias para el fenómeno El Niño. Ahora, a mí me parece muy importante este proyecto de ley. Yo creo que sí es importante que aquellas personas que tenemos influencia para con otros sectores tengamos las cosas claras, porque claro, no puede haber un comunicador que esté incentivando al odio, que esté incentivando a la violencia, que esté insultando o difamando a otros. Pero también acá hay una línea muy delgada entre quién es el que se va a encargar de fijar los criterios de qué es violencia o qué es un discurso de odio. Porque no siempre van a estar estos congresistas en el Parlamento. ¿Qué pasaría si yo mañana más tarde hago un reclamo con respecto a el aborto, por ejemplo, y manifiesto mi postura en contra del aborto? ¿Quién fija los criterios sobre si eso es un discurso de odio o es un discurso en base a mis facultades y libertades de expresión? Ahora, este proyecto de ley no apunta a esto directamente, ¿no? Es en un contexto determinado, pero saca a relucir ciertas cositas muy importantes que tiene que también mapear. Yo me imagino que el diputado Aldo Bravo, ahora que ha retirado este proyecto de ley, cuando lo vuelva a presentar, lo va a presentar mucho más perfeccionado, trabajado, perfilado, con ciertos candados. Porque mañana más tarde viene cualquier otra persona, se aprovecha de este proyecto de ley, tergiversa algunas cosas y se termina convirtiendo en todo lo contrario. Hay que ser claros también con esto. Es un tema bastante delicado y hay que tratarlo con pinzas.